Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Lucas Ruiz, un joven que Dios le habló desde muy pequeño y hoy sirve en la misión. Vamos a ver su video biográfico. Lucas Ruiz nació en la ciudad de Concepción. Tiene 26 años y está casado con Soleili Guerrero hace un año. Desde pequeño, Lucas tuvo un gran interés por conocer a Dios y anduvo en búsqueda de ayuda para saber de su palabra. Luego de estudiar la Biblia de manera independiente, Lucas comenzó a guardar el sábado y estuvo en busca de una iglesia adventista. Durante el proceso de estar en el último año de universidad y el primer trabajo, conoció a quien hoy es su esposa, y ambos postularon a un proyecto de misión en Egipto. Actualmente se encuentra trabajando en la Academia Adventista en la ciudad de El Cairo, Egipto. Hoy conoceremos el testimonio misionero de Lucas. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Lucas Ruiz. Él es teólogo, misionero actualmente en la ciudad del Cairo, en Egipto, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su interesante historia. Adelante, Lucas, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado y por supuesto la linda experiencia que están viviendo junto a tu esposita ya en Egipto. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí tener esta oportunidad de compartir parte de lo que ha sido nuestra experiencia en este tiempo, una experiencia obviamente misionera, de servicio en un país tan histórico, difícil, complejo como lo es Egipto. Así que realmente es un privilegio. No, nosotros también felices de tenerte y de tener también la oportunidad de conocer tu historia y de pronto de inspirar a muchos de los que están viendo el programa. Cuéntanos, Lucas, ya hemos hablado en spoilers de lo que estás haciendo actualmente, pero queremos que nos detalles al respecto. ¿Cómo se llama tu esposita? ¿Dónde viven? ¿A qué se dedican? ¿Qué es la actividad principal que están haciendo en este momento? Claro, mi esposa se llama Soleili, ella de profesión es matrona. Nosotros actualmente trabajamos en un colegio internacional, es un colegio que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se encuentra en El Cairo, que es la capital de Egipto. El colegio se llama Nile Union Academy, es lo que en Chile podría ser como una enseñanza media, donde recibimos estudiantes que son egipcios propiamente tal, y también estudiantes que son refugiados, producto de la guerra que hubo en Sudán, que luego se dividió en dos países y la mayoría de ellos son de Sudán del Sur. En este lugar nosotros trabajamos siendo parte de este proyecto educativo y la verdad es que no es fácil poder definir porque hacemos muchas cosas. Es un lugar muy complejo donde no es fácil que lleguen personas a trabajar por las características propias de la cultura, de las complejidades de carácter religioso que hay. Así que hemos estado abocados a trabajar dentro del colegio, impartiendo algunas clases. En mi caso también a cargo y responsable del equipo, porque es un gran equipo pastoral que trabaja allí también, porque hay una congregación. Y por supuesto trabajamos también con los estudiantes en los dormitorios. Tenemos un total de 140 estudiantes en general, a quienes 24/7, porque es un internado, estamos allí para poder servirles. Y también mi esposa está a cargo de la salud de los estudiantes dentro del campus, así que ha tenido el desafío en el primer año de poder implementar una enfermería para brindar, en este caso, primeros auxilios, cuidados, cosas muy básicas, de manera que se les pueda ayudar a los alumnos sin la necesidad de tener que ir muy lejos a un hospital o algo que requiera mayor necesidad. ¡Wow! ¡Qué bendición ese matrimonio en Egipto!
brindando el amor de Dios. Tú dices que ¿qué hacemos? Muchas cosas. Acá lo que se necesitan son manos y un corazón dispuesto y eso es lo que veo en ustedes, ese corazón dispuesto de servir, de ayudar, bueno, con los chiquillos, los estudiantes también, de entregar lo mejor de ustedes, entregar el amor de Dios, que es lo principal y ya lo demás va a venir por añadidura, como dice el Señor en su palabra, pero me gusta mucho cómo tan jóvenes están sirviendo al Señor tan lejos y realmente me parece fantástico. Lucas, quiero hablar un poco de tu niñez, porque siempre fuiste muy estudioso de la Biblia o muy cercano a Dios, a los temas espirituales. Eh, ¿Cómo fue eso a tus 9 añitos? Porque tengo entendido que ibas a otra denominación, a otra iglesia y dejaste de ir por tu cuenta y dijiste, no, voy a estudiar la Biblia por sí solo. Bueno, cuéntame cómo fue ese proceso en tu vida. Sí, como tú bien dices, Ángela, este proceso empezó cuando yo era bastante joven, bueno, niño, la verdad, y a veces cuando yo he contado y compartido esta historia es no difícil, pero un poco extraño, porque claramente por lo general el interés, ¿no?, en las cosas espirituales surge ya después de una edad mucho más tarde, de manera tal vez general. Eh, bueno, básicamente yo nací en una familia normal, como cualquier otra, donde creo que como la mayoría de las familias hoy en día en Chile tienen un trasfondo más ligado al cristianismo, por ejemplo, en esta parte del mundo, pero sin ninguna intención tal vez tan directa en el sentido de frecuentar alguna iglesia, alguna congregación, donde se leyera la Biblia todos los días. No, no, no era mi hogar, pero sí era una casa donde se creía en Dios como probablemente una gran parte de la familia hoy en día de nuestro país. Entonces, cuando yo era niño, recuerdo de que de una congregación en particular venían a visitar a mi familia de vez en cuando. Después ellos me invitaron a mí a estudiar la Biblia. Yo comencé estudiando con un caballero, porque las características de esta congregación es que las personas estudian con personas que son de su mismo género, y de un día para otro él desapareció. Así que me dejó allí con algunas inquietudes espirituales y yo seguí en el fondo con esa inquietud. Después, al cabo de un par de años, ya como fue hace tanto tiempo, no recuerdo exactamente, pero yo comencé a asistir a una iglesia, eh, a una congregación por un buen tiempo, donde en el fondo comencé a aprender también varias cosas que estaban escritas en la Biblia. Pero por diferentes circunstancias, un día yo dejé de asistir a esta iglesia. Hubo un problema, podríamos decir menor, sin mayor importancia, sobre todo para un niño, porque ya tenía unos 9, 10 años. Y recuerdo de que a partir de eso yo dije, bueno, el hecho de que yo no asista a esta iglesia no va a significar que descuide la comunión, lo que creo que Dios quiere que construyamos de manera personal, ¿no? Partiendo desde la base de que, al menos yo personalmente creo de que Dios es, en este caso, bueno, el único Dios con quien nosotros podemos relacionarnos como lo enseña la Biblia. Por tanto, es una relación que se puede construir. Entonces comencé a estudiar una Biblia vieja que alguien me había regalado en esta iglesia donde iba, y allí yo fui descubriendo algunas verdades. Me fui encontrando con algunas cosas que están escritas en la Biblia y que pareciera ser que a veces en el cristianismo se ignoran. Por ejemplo, yo ahí encontré de que cuando la Biblia hablaba respecto al sábado, un día en el cual Dios invita a la humanidad completa a hacer un alto en las actividades del diario vivir para encontrarse con Dios, para recordar de que Él es quien nos creó y que nos creó también con la necesidad de poder descansar. Y miré de manera figurativa, lo digo, no hacia alrededor, y dije, wow, pareciera ser de que todas las iglesias, todos están de acuerdo con la mayoría de los mandamientos, pero con este no hay un consenso. Entonces, en ese periodo, ¿no?, pregunté a estas personas con las cuales yo me había reunido un tiempo para estudiar la Biblia, consulté también a esta congregación que yo dejé de asistir, y la verdad es que ninguna de sus respuestas fueron suficientes, en el sentido de que nadie me dijo, mira, esto es lo que debes hacer,
porque esto es lo que enseña la Biblia ni nada. Entonces unas personas me dijeron, mira, en realidad si tú quieres guardar esto del sábado puedes hacerlo, pero Jesucristo eso lo abolió en la cruz, así que en realidad queda a tu criterio. Entonces yo personalmente, sin la influencia de ninguna religión, dije, esta respuesta, siendo niño, pero Dios nos ha dado un cerebro para pensar, ¿no? Yo Sí. dije, esto no puede ser así, o sea, no es posible que alguien diga, déjalo a tu criterio, si es algo que aparece en la Biblia. Entonces, estudiando la Biblia, no me tomó 2 días, obviamente, tomó un periodo de tiempo largo, llegué a la conclusión de que esto estaba vigente. Así que básicamente desde allí yo comencé a guardar el sábado. Eso significa de que separaba este día para estudiar la Biblia, para hacer otro tipo de cosas que pudieran en el fondo elevarme, ayudarme. Así que en todo ese periodo de tiempo, que fueron muchas luchas espirituales también, personales, llegué a la conclusión de que había algo más que debía hacer, pero que no sabía qué era. Wow. Entonces, Perdón, te interrumpo. Qué sí, por admirable, favor, por Lucas, favor. que a tu edad tener esa inquietud. Y yo creo, Dios se maravilla. Dice el Señor en su palabra, dejad a los niños venid a mí. Y con ese corazón sincero, real, en buscar la verdad de Dios. Creo que en medio de esa búsqueda espiritual de estudiar la Biblia, no sé si ahí apareció la Radio Nuevo Tiempo. ¿Qué significó eso para ti también en tu caminar? Yo recuerdo que por las noches escuchaba la radio Nuevo Tiempo y había un predicador, que un pastor muy conocido, el pastor Alejandro Bullón, y él al terminar sus sermones que se transmitían por las noches, yo recuerdo que él invitaba a las personas a aceptar a Jesucristo, a tomar una decisión finalmente en la vida, en torno a Dios, tomarlo en serio. Yo recuerdo que una noche, y esto siempre me emociona, yo recuerdo de que oré, dormí, pero despierto en la madrugada, 2:30, 3 de la mañana, con una angustia muy profunda en el corazón, siendo niño, ¿no? Ahora yo digo que claro, no es algo muy normal, pero una angustia muy grande. Y yo dije, Señor, oré, me puse de rodillas, todavía lo recuerdo. Recuerdo que la ventana de la pieza estaba semiabierta, se dejaba ver la luna. Y yo dije, Señor, ¿por qué tú permites que yo sienta esto, esta angustia en el corazón, si yo te he aceptado en mi vida, si cuando escucho a este pastor en la radio Nuevo Tiempo, ¿no? Que él ora, yo también oro, ¿por qué tú permites que sienta esto? Claro, después con el tiempo fui entendiendo a qué era lo que Dios me llamaba, ¿no? Entonces, en eso, recuerdo que después vi Nuevo Tiempo, pero todavía no entendía que también había un lazo con la iglesia adventista. Entonces yo recuerdo que le pregunté a mi mamá si ella conocía alguna iglesia. Y ella me dijo, mira, cerca de donde trabajo hay una, que yo soy de la ciudad de Concepción, la ex iglesia central de Concepción, que estaba en la calle Angol, en Concepción, 455. Y ella me dice, mira, ¿sabes que hay algo que están, no sé si se están reuniendo algo o por la tele, por la televisión Nuevo Tiempo, que tú lo puedes ver? Ya yo prendí, un día martes ocurrió esto, la televisión, y era un programa normal, pero nada en particular. Y claro, al día siguiente fui hasta la iglesia y era una campaña, es decir, una semana especial, una serie de conferencias bíblicas, y ahí yo llegué por primera vez. Recuerdo, por ejemplo, de que me dieron una bienvenida muy especial, que me emocionó mucho hasta el día de hoy, porque me dicen bienvenido a casa. Y esas palabras para mí fueron como que si Jesucristo mismo me lo hubiese dado. Y recuerdo que en estas conferencias se hizo una invitación a aceptar a Jesucristo y una invitación, perdón, a bautizarse. Y cuando, insisto, sin ninguna influencia de nadie, en particular, ni ninguna iglesia, el pastor que estaba predicando, que era un conferencista internacional, Mike Finlay, él hace una invitación al bautismo y mi corazón, como a cada ser humano yo creo que le ha pasado, comenzó a latir fuertemente. Y allí yo entendí de que en realidad eso era la invitación a la cual Dios me estaba ya, valga la redundancia, ¿no? Invitando a dar este paso. Y yo lo entendí, dije, Señor, bueno, esto es lo que tú quieres que yo haga, que de esta manera te entregue mi vida. Así que al mes siguiente, un pastor que estaba en aquel entonces de la iglesia me hizo esta invitación. Yo
ya tenía también un conocimiento bíblico, por tanto, no fue una decisión a la nada, ¿no? Y me bauticé el 19 de noviembre del año 2009. Obviamente Wow. una fecha que nunca voy a olvidar. Qué maravilloso, qué emocionante que a tu corta edad, a pesar de la situación, querido Lucas, y esa emoción que tú dices, eso de que el corazón te late y era la emoción y el llamado de Dios. Cuando nuestro corazón está listo, el Espíritu Santo está en nuestra vida, es inevitable negarnos al llamado de Dios. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si alguien oye mi voz, él quiere Claro que sí. entrar a nuestra vida, transformarla por completo. Pero Dios te ama tanto, te respeta tanto que Él no entra sin permiso. Él hace el llamado y la invitación siempre y uno da el paso de fe. Adelante, Señor, transforma mi vida. Y me parece maravilloso que hayas entregado tu vida a Cristo en esa situación, Lucas. Tú decidiste estudiar teología, pero ¿cómo pasa eso en tu vida? Dices, ya, voy a ser pastor. Este, bueno, sí, bueno, en esta iglesia que yo te había comentado anteriormente que fui por un periodo de tiempo y que después dejé de ir, la imagen del pastor me gustó y en algún momento sentí de que Dios me llamaba a eso, a alguien que brindaba no solamente ayuda y soporte a las personas, sino que también entregar y encaminar, si podemos decirlo así, ¿no? En ese acercamiento hacia Dios, que es quien le da sentido a nuestra existencia porque Dios así lo ha colocado en nosotros, ya que Él es nuestro creador. Entonces, cuando yo vi a esa iglesia, vi esto, me gustó, Dios colocó esa convicción en mi corazón. Así que cuando llegué a la iglesia adventista, resultó ser que esa misma semana que yo fui, el día sábado, había una actividad en la cual ungen, sería la palabra, ¿no? A quienes van a ser pastores en la iglesia adventista, se llama ordenación pastoral y quien ese día tenía la predicación, el sermón, él hace una invitación a jóvenes que quieran servir a Dios, así como en la Biblia se habla de Samuel, a quien Dios los llamó para servir, y yo sentí profundamente en mi corazón en ese momento que Dios me estaba recordando algo a lo cual ya Él me había invitado hace tiempo, pero que ahora iba a llenar de muchas convicciones y certeza, y yo pasé a ese llamado, a esa invitación. Así que de ahí para adelante, como decimos en Chile, la película me quedó muy clara, es decir, lo entendí muy bien. Por tanto, cuando ingresé después a la enseñanza media, a la secundaria, este, esa convicción estaba ahí muy fija, Dios la fue alimentando, así que cuando ya terminé mis estudios secundarios, comencé todo el proceso para poder prepararme para estudiar en la universidad la carrera de teología y comenzar este proceso de formación pastoral. Wow, es maravilloso cuando nos dejamos guiar de la mano de Dios, no lo soltamos y Él avanza con nosotros. Y uno empieza a dar pasos de fe y todo fluye cuando, cuando son los planes y los proyectos de Dios para nuestra vida. Y hubo un momento importante también. Eh, el 11 de febrero de 2021 te casaste con tu esposita y en agosto de 2021 está la invitación o viajan para Egipto. ¿Cómo fue ese momento para ustedes? Bueno, la verdad es que yo creo de que para las personas que nos están escuchando y que tal vez no entienden muy bien esto de ser misionero, yo creo que Dios a todos nos invita a que nosotros podamos compartir lo que hemos vivido junto a Dios. Finalmente, eso es cumplir la misión, de ahí la palabra misionero, la misión de transmitir a otros lo que hemos vivido con Dios. Y yo y mi esposa, antes de conocernos y de casarnos, ya habíamos tenido algunas experiencias misioneras. Yo estuve en Europa, mi esposa estuvo en África y ya esa convicción se había apoderado de nosotros. Así que cuando nos conocimos, compartíamos el deseo de en algún momento, cuando Dios lo dispusiera, y si fuera parte del plan para nosotros, poder encaminarnos en una misión de, en eso mismo, ¿no? Compartir a Jesucristo con aquellos que aún no lo conocen, entendiendo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que en el año pasado, el año 2021, ya nosotros estábamos en un camino hacia allá
y recibimos una invitación eh, ir a servir a Egipto por un periodo de 3 años que no sabemos si se va a extender, solo Dios sabrá, de Solo poder Dios ir a sabe. trabajar a este colegio. Así que, bueno, nos casamos con el propósito, obviamente, el amor, ¿no? Que es la motivación principal, pero el propósito de poder servir a Dios juntos. Así que, bueno, recibimos esta invitación, esto comenzó un proceso y llegamos el 13 de agosto a Egipto, al Cairo, 45 grados de calor, algo inimaginable cuando acá estábamos en invierno, y ahí comenzó esta gran aventura misionera que hasta el día de hoy seguimos viviendo. Wow. Quiero que me cuentes de pronto alguna anécdota o algo que les ha marcado hasta el momento de esta experiencia que están teniendo en Egipto en los últimos minutos que nos quedan. ¿Alguna anécdota que digan, wow, que los haya dejado sin palabras, que hayan vivido de pronto como un matrimonio? Cuéntame. Sí, bueno, la verdad es que son varias. Las primeras, nosotros somos un matrimonio joven, entonces, por lo general, cuando te presentas ante alguien en Egipto, la primera pregunta que te hacen, si ves que eres ya una persona más grande, te preguntan si eres casado. Y cuando respondes sí, inmediatamente te preguntan, ¿y tienes hijos? Así que literalmente en el lugar que vamos, cuando conversamos con alguien, lo primero que nos preguntan, ¿cuántos hijos tienen? Y nosotros, nuestra respuesta es no todavía. Y en la cultura oriental, particularmente en Egipto, se da mucho de que si no tienes hijos y estás casado, te comienzan a preguntar, ¿y tienes algún problema? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo los vas a tener? Así que para nosotros se ha transformado en algo un poco chistoso, incómodo, y cada vez que vemos a alguien nos preguntan, bueno, ¿y cuándo van a tener hijos? Porque allá en Egipto, uno de los choques culturales es que las familias son muy numerosas, y la razón de ser del matrimonio es justamente para tener hijos. El promedio de hijos es 3,5. Por tanto, la mayoría de las familias tiene 3, 5, 7, 8 hijos. Son familias muy, muy, muy numerosas. Lo otro que a nosotros nos ha marcado bastante, porque es un país musulmán, es el hecho de que alrededor del lugar donde nosotros trabajamos hay cerca de 8 o 9 mezquitas. Y en la religión, ¿no? En la práctica del Islam, hay 3 horas principales en las cuales se hace un llamado a la oración. Así que es muy normal que estés durmiendo eso de las 3 5 de la mañana y comienzan a sonar las mezquitas, el llamado a la oración. Así que al principio fue, wow, qué interesante. Después de los meses ya es una experiencia desafiante porque en ese momento cuando uno dice, no quiero saber qué hora es para poder dormir, comienzan a sonar las mezquitas y sabemos que es el tiempo De de orar. levantarnos. Es, Wow. claro, el tiempo de orar justamente y para nosotros el tiempo ya de levantarnos, pero son algunos de estos choques culturales que hay justamente por eso mismo, porque es un país totalmente distinto en religión, en cultura, Total. y la verdad es que significa un desafío. Dice que la mies es mucha, obreros pocos, y yo les felicito por esa valentía impresionante que tienen de estar ahí predicando, de entregar sus dones, sus talentos al servicio del Señor. Y bueno, se nos acabó el tiempo aquí, Lucas, pero quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el capítulo en esta oportunidad. Adelante, Lucas. Por supuesto, yo quisiera en esta oportunidad a las personas que nos ven, que nos escuchan, en cualquier lugar, hacer una doble invitación. De manera particular, a aquellos que están luchando, si tú sientes que tal vez has estado luchando, buscando a Dios o buscando algo que no sabes cómo llamarlo, pero sabes que te invita a algo más. Aquel que está buscando es Dios. Un día, el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, les habló a un grupo de personas con características muy similares a las que tenemos en nuestra sociedad acerca del Dios no conocido, el Dios que nos presenta la Biblia. Si tal vez tú te has sentido identificado con lo que yo he podido compartir, yo quisiera invitarte a que tomes una decisión, a que puedas colocarte en contacto también con Nuevo Tiempo. Ellos podrán ayudarte para acompañarte en este caminar, en este acercamiento al Dios que te ha estado buscando. La segunda invitación es referida a cada uno de aquellos que también comparten una fe, una creencia, ¿no? En el Dios verdadero y en Jesucristo. Yo quisiera invitarte
a que tú puedas también servir a Dios en el lugar donde estás. Y tal vez si por diferentes circunstancias incluso tienes la oportunidad de hacer lo que te atrevas, porque hay muchos lugares en los cuales Dios necesita personas para que puedan compartir estas grandes verdades que Él nos ha enseñado. Que Dios les bendiga y que juntos podamos avanzar en esta caminata hacia el encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, Lucas, por esas hermosas palabras. Para ti, querida amiga, ahí está la invitación. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo invitar para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.